Buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias a Dios por este primer domingo del año. Gracias por estar allí con nosotros conectados. Gracias por compartir esta enseñanza. Gracias por escucharla y por tomarse el tiempo de volverla a escuchar. Creo que esto es importante que lo hagamos. Yo lo hago porque obviamente uno necesita retroalimentarse y entonces también creo que es importante que lo hagamos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios primeramente. Vamos a orar agradeciéndole a Dios por permitirnos disfrutar una vez más de su gracia, de su amor y de su justicia en nosotros. Padre, te damos a ti gracias, Dios, por amarnos y por bendecirnos en Cristo, Dios. Padre, gracias porque sabemos que a los que te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan para bien. Padre, esto es a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados, Dios. Señor, oramos en el nombre de Cristo, Padre, con gratitud, agradecidos por permitirnos disfrutar un día más de vida, Señor. Padre, gracias porque a pesar, Señor, de las muchas dificultades que podamos pasar, podemos estar plenamente convencidos de que nuestra vida está segura, está guardada y escondida en ti, Padre. Bendecimos tu nombre, Dios. Te honramos a ti, te exaltamos, Padre. Y oramos, Señor, para que cada día de nuestra vida sea una vida, Señor Dios mío, entregada a ti, Dios. Queremos honrarte cada día de nuestra vida, Señor. Queremos exaltarte, queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que nosotros somos tus hijos, Señor, en los cuales tú hayas complacencia, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel, Padre. Tu gracia, tu amor, tu perdón, tu cuidado, Señor, siempre, Señor, está a favor nuestro, Dios. Te bendecimos, papá. Te honramos y te damos gloria y honra, Señor. Oramos, Señor, para que como hijos tuyos podamos ser entendidos en aquello que tú quieres de cada uno de nosotros, Dios. Señor, no queremos vivir una vida más como la vive el común de las personas, Señor, sino que queremos vivir una vida de acuerdo al propósito que tú has determinado con cada uno de nosotros, Dios. Señor, danos cada día mayor entendimiento, mayor luz de lo que somos y tenemos en ti, Señor. Que la sabiduría de lo alto, Padre, Señor, que nos habita cada día, nos gobierne y esta sabiduría nos dirija a caminar de acuerdo como debemos caminar en ti, Padre. Te honramos y te bendecimos, Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, para mí es un gusto, como digo, nuevamente estar conectados con ustedes, poder compartir aquello que hemos estado hablando. Recordemos algo que hemos estado hablando acerca de lo que es el reino de Dios y la iglesia. El reino de Dios y la iglesia. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, permíteme un segundito. Listo, ya, ahora sí. ¿Por qué estamos hablando acerca del reino de Dios y la iglesia? Porque precisamente la iglesia necesita entender, la iglesia del Señor necesita entender lo que significa el reino de Dios y la injerencia o la injerencia que ésta tiene con la iglesia. El reino de Dios y la iglesia tienen algo en común y esto necesitamos nosotros conocerlo y entenderlo. Porque, vuelvo, repito, podemos hablar del reino de Dios, pero estar ajenos a lo que significa ser la iglesia. Entonces, hemos hablado acerca del reino de Dios. Esta es nuestra tercera enseñanza que vamos a hablar acerca del reino de Dios. Las dos anteriores están en la página de Facebook y está también en YouTube. Ahí las pueden encontrar y podemos mirar al respecto sobre este tema del reino de Dios que hemos estado hablando ya. Hoy voy a compartir la tercera enseñanza que considero que es importante que podamos entenderla y dentro de lo que vamos a hablar acerca de estableciendo la cultura del reino. Estableciendo la cultura del reino. Necesitamos entender como iglesia cuál es el propósito eterno de Dios para el ser humano. ¿Qué es lo que Dios se propuso o cuál es el plan original que Dios trazó para con el hombre?
Cuando nosotros no entendemos este propósito eterno de Dios, nosotros vamos a creer y pensar que Dios existe para satisfacer nuestras necesidades primarias, para suplir aquello que nosotros posiblemente necesitamos de parte de Él o que queremos ver como una realización aquí en la tierra. Entonces, cuando ignoramos el propósito de Dios, simplemente a veces vamos a querer a encajar a Dios en nuestros asuntos o en nuestros planes. Necesitamos entender cuál es este propósito eterno de Dios para con el hombre. Y esto lo estuvimos hablando precisamente hace 8 días. Luego estuvimos hablando también acerca de que en el propósito eterno de Dios, jamás Dios pensó en establecer una religión, sino de darse a conocer precisamente por medio de su Hijo Jesucristo. Dios en sus planes eternos nunca pensó ni ha pensado en que haya una religión para que el hombre se pueda acercar a él. Lastimosamente, nosotros creemos que es a través de la religión que el hombre puede tener una cercanía con Dios. Y no es a través de una religión, es a través de su Hijo Jesucristo. Y Cristo no tiene que ver con religión alguna. Por eso necesitamos aprender a entender esto. Lastimosamente, muchas personas consideran que por medio del catolicismo, por medio del cristianismo, por medio de cualquier religión que hay aquí en la tierra, pueden llegar a conocer a Dios. La única manera de que usted y yo podamos conocer plenamente a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Y Cristo no tiene nada que ver con religión. Las religiones, llámense como se llamen, nada tienen que ver con el diseño de Dios para el ser humano. No es esto lo que Dios estableció para el ser humano. Por eso necesitamos tener claridad, estar plenamente convencidos de eso. Y si nosotros entendemos lo que es el reino de Dios, entonces vamos a poder entender lo que voy a decir aquí enseguida. Cuando nosotros entendemos qué es el reino de Dios, primeramente no vamos a defender ninguna religión. No vamos a estar a favor de ninguna religión. Llámese católica, llámese protestante, llámese cristianismo, llámese ortodoxa, llámese como se llame. Ninguna religión nosotros vamos a defender. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no opera una religión, opera un gobierno, opera una vida, opera una naturaleza. Y de esto vamos a hablar precisamente. Entonces, cuando usted y yo entendemos el reino de Dios, no estamos pensando en religión. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de una expresión de vida en un ámbito donde Dios gobierna. Entonces, cuando se entiende realmente el reino de Dios, no vamos a defender ninguna religión, no vamos a mantener posturas denominacionales, que es que yo soy carismático, que yo soy pentecostal, que yo soy anglicano, que soy wesleyano, que soy luterano, que soy bautista, que soy reformado. Ninguna de estas denominaciones me deben identificar a mí como hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, soy cristocéntrico. Ninguna denominación tiene por qué estar, debemos nosotros estar defendiendo o manteniendo nosotros como iglesia. Iglesia no tiene que ver nada con religión. Y esto precisamente lo hemos hablado por muchos años. Hemos hablado precisamente acerca de eso, siga, hemos hablado acerca de eso, de que iglesia no tiene nada que ver con religión, iglesia no tiene nada que ver con denominación. Entonces, quien entiende el reino de Dios no defiende ni una religión, no defiende una denominación. Quien entiende el reino de Dios no realiza ninguna obra que identifica una religión. Mire, en esto quiero que seamos muy claros nosotros como iglesia. Entender el reino de Dios no tiene que ver con realizar cosas u obras que identifican una religión. Lastimosamente, mire, yo leí algo esta mañana. Cuando Jesús vino, encontró una religión que fue formada más o menos por 1600 años, llamada judaísmo. Pero nosotros nos estamos enfrentando a una religión más que lleva más o menos 2020 años, 2025 años, llamada cristianismo.
Lastimosamente, el cristianismo es una religión más. Por eso nosotros vemos cristianismos ortodoxos, con cualquier cantidad de denominaciones. En el reino de Dios, en el reino de Dios, las religiones no tienen por qué operar como en un hijo de Dios. Esto no tiene que ver nada con nosotros. En el reino de Dios, cuando se entiende, no se idolatra a hombre alguno. Como lastimosamente nosotros nos hemos dado cuenta de esto. Hay personas que tienden a idolatrar hombres, personas, imágenes, considerarlas que son santas, que son inmaculadas, que son por medio de ellas que ellas obtienen favores de parte de Dios. En el reino de Dios no es así. En las religiones sí. Pero yo creo que yo estoy hablando a personas que han entendido o que están entendiendo lo que significa el reino de Dios. Bueno, repito, el reino de Dios no tiene que ver con idolatrar a hombre alguno. Nosotros, dice la Biblia, dice Primera de Pedro capítulo 5, que nosotros somos servidores del Señor y estamos entre o con la iglesia, no sobre la iglesia. Entonces, poder entender esto, que en el reino de Dios, primeramente, no se defiende ninguna religión, en el reino de Dios no mantenemos ninguna postura denominacional, que en el reino de Dios no realizamos ninguna obra que identifique una religión, que en el reino de Dios no idolatramos hombre alguno, que en el reino de Dios no vamos a ser moldeados de acuerdo a un sistema cultural. Cuando el reino de Dios es una realidad en mi vida, este sistema a mí no me moldea. Mire que hay un hombre que dice que fue llevado a Babilonia como cautivo, junto con 3 amigos más. Creo que ustedes ya lo identifican quién es. Pero él no permitió que la cultura de Babilonia lo moldeara a él. Él sabía quién era. Él sabía quién era de parte de Dios. Y estoy hablando de Daniel. En el reino de Dios, nosotros no permitimos que esta cultura, que estos ambientes, que lo que suceda en esta tierra nos moldee a nosotros. Nosotros seremos conscientes precisamente en el reino de Dios. Se es consciente de la vida que se tiene. Nosotros no estamos ni librando una batalla ni peleando contra un enemigo que lastimosamente hemos visto que la gente considera que necesita hacer cosas para atacar, para defender, como si la obra de Cristo hubiera sido inconclusa. He escuchado a personas que dicen necesitamos hacer algo para que Dios se manifieste. Pregunto, ¿el hombre necesita hacer algo para que Dios se manifieste? ¿O luego todo no fue consumado y lo que el hombre necesita es caminar en aquello que Dios ya realizó? Esto de eso se trata, entender el reino de Dios. Seremos conscientes precisamente de la vida que portamos. Se desarrolla en nosotros continuamente la nueva naturaleza que nosotros tenemos como hijos de Dios. En el reino de Dios se desarrolla una naturaleza. En el sistema religioso se desarrolla precisamente unos hábitos religiosos, ocúlticos. En el reino de Dios, nosotros somos el medio por el cual Cristo es manifestado y de una u otra forma nosotros manifestaremos la cultura del rey, la cultura del reino del cual nosotros pertenecemos. Entonces, es entender esto, iglesia. Cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando de ninguna religión. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un ámbito de gobierno donde Él gobierna, donde Él es el todo en todos. Y lo primero que quiero compartirles con respecto a la cultura del reino es que en la cultura del reino se establece la cultura del rey. Repito, en la cultura del reino se establece ¿qué cosa? La cultura del rey. Y mire, y en toda cultura siempre hay leyes. No es que nosotros no tengamos una ley. Nosotros tenemos una ley que nos gobierna. ¿Y esta ley cuál es? ¿La ley de Moisés? ¿La ley de Moisés que nos gobierna? ¿La ley de una congregación o de una religión?
La Biblia habla acerca de una ley que gobierna y es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? ¿Me va a librar? No, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, precisamente para nosotros como hijos de Dios, conocedores y entendidos en el reino en el cual estamos establecidos por Dios, sabemos que el pecado no puede limitarnos a nosotros y mucho menos gobernarnos para impedir que el propósito de Dios se lleve a cabo en nosotros. Ni la vida ni la muerte, decía el apóstol Pablo. Mire, cuando la cultura del reino se ha establecido en nosotros, Él dirige, Él gobierna y Él decide. Cuando el gobierno o la cultura del reino de Dios se ha establecido en nosotros, quien dirige es el Señor. Quien gobierna es el Señor y quien decide es el Señor. En la religión, cuando usted hace parte de una religión, puede que usted decida, puede que usted gobierne y puede que usted esté dirigiendo su propia vida. Pero cuando usted ha entendido y yo hemos entendido la cultura del reino, entendemos algo. Quien nos dirige, quien nos gobierna y quien decide es el Señor. Todo esto lo hace por medio de nosotros que tenemos precisamente su naturaleza, no por practicar una religión. Dios dirige a aquellos que tienen su naturaleza, no a aquellos que practican una religión. Entonces, repito, en la cultura del reino se establece la cultura del rey. Segundo, en la cultura del reino se desarrolla la naturaleza del rey. Mire, entendamos algo. La cultura tiene que ver con ámbitos de gobierno, con estilos de vida, pero la naturaleza del rey tiene que ver con lo que se es en esencia. Usted y yo podemos imitar ciertas conductas o comportamientos o palabras que hacen los hijos de Dios. Yo conozco personas que lastimosamente no tienen una vida nueva, una naturaleza nueva, y uno los saluda y le dicen a uno, Dios lo bendiga. Dicen, Dios es bueno, Cristo te ama, el Señor Jesucristo. Con respeto lo voy a decir, pura palabrería, porque su naturaleza realmente no ha sido transformada, porque su vida no está siendo gobernada por el espíritu de vida. Y recordemos, en la cultura del reino se debe de desarrollar la cultura del rey, la naturaleza del rey, perdón. O sea, no nos engañemos. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero hay personas que pueden tener prácticas religiosas, cristianas, pero no tienen naturaleza de hijo de Dios. Voy a decir algo. El perro, ¿por qué no maulla? Porque es un perro. El gato, ¿por qué no ladra? Porque es un gato. En pocas palabras, ellos lo que hacen, lo hacen por naturaleza. Y hay personas, mire, la Biblia habla claro de algo. Y yo espero que usted que me está escuchando sea una persona que tenga claridad de que verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. Pero la Biblia habla claro del trigo y la cizaña. Son muy parecidos, muy parecidos. Y posiblemente usted puede llevar 20 años
de estar escuchando el evangelio, pero todavía puede ser cizaña. Todavía no ha entendido lo que significa la nueva naturaleza. Todavía no ha entendido lo que significa el reino de Dios en su vida. Cuando el reino de Dios, mire, es más, voy a decir algo. Muchas personas pueden tener una nueva naturaleza, pero aún no han sido trasladadas de la potestad de las tinieblas. Porque quien es trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, entiende lo que es el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios es entendido, nosotros sabemos algo. Él dirige, él gobierna y él decide. Eso es claro. Cuando yo soy quien estoy dirigiendo mi vida, cuando yo estoy gobernando mi vida de acuerdo a mis propios criterios, ¿sabe qué ha pasado? Que no he entendido lo que significa la nueva naturaleza que tengo de parte de Dios. Entonces, la naturaleza de Dios es eterna. Necesitamos entender eso. La naturaleza de Dios es eterna. Dios no habita en la eternidad. La eternidad habita en Dios, que es muy diferente. Dios es eterno. Y parte de esa naturaleza nos la ha dado a nosotros. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Usted y yo no necesitamos morirnos para saber que ya tenemos una vida eterna. Recordemos algo, la vida eterna, ¿cuál es? Que partamos de este cielo, que partamos y moramos de esta tierra, que moramos y nos encontremos con él allá en el cielo. La vida eterna, lo dice mi esposa, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Perdón, amor, mírame allá. Que te conozcan a ti. Ya. Sí, mi amor, pero es que están llamando. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Se ve? Esta es la vida eterna. La vida eterna no tiene nada que ver con algo que se va a experimentar cuando usted y yo partamos. La vida eterna es algo que usted y yo podemos disfrutar aquí y ahora. Entonces, la naturaleza de Dios, Él es eterno, Él es amor. Dios no tiene amor. Él es amor. Él es la fuente del amor. Dios es verdad. Dios no tiene una verdad. Dios es verdad. Dios es paz. Dios es seguridad. Dios es generosidad. Todo esto tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios es generoso por naturaleza. Dios expresa gracia porque precisamente Él es la gracia. Y como hijos de Dios, nosotros necesitamos desarrollar la naturaleza de un hijo de Dios. No es cambiar de hábitos. No es que usted deja el licor y ya entonces yo antes era borracho y ahora no soy borracho. Yo antes fumaba y ahora ya no fumo. Antes maldecía y ahora no maldigo. No se trata de cambiar de hábitos. Para eso existen los centros de rehabilitación. Pero participar y entender el reino de Dios tiene que ver con desarrollar naturaleza. Por eso digo, mis amados, no nos engañemos. No creamos que somos hijos de Dios cuando realmente todavía practicamos cosas que hacen parte de este sistema. ¿Por qué? Porque por naturaleza esto es lo que estamos expresando. ¿Qué se está desarrollando en nosotros como naturaleza divina? Mira, algo que yo decía, ¿cuántas veces a nosotros dentro de una religión nos enseñaron cómo perdonar una ofensa? Eso lo enseña la religión. Hoy vamos a ver un seminario acerca del perdón. Pregunto, ¿dónde usted ve una veterinaria donde dicen
vamos a enseñarle a ladrar a un perro. Vamos a enseñarle a maullar a los gatos. Una escuela, no, no lo vemos. Pero ¿por qué a los hijos de Dios sí nos meten en la cabeza que nos tienen que enseñar cómo perdonar una ofensa, cómo amar al prójimo, cómo ser generoso? Vamos a hablar de la generosidad y vamos a dar un seminario para que la gente sea generosa. Miren, no nos engañemos. La Biblia habla de un fruto que Dios puso en cada hijo de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Este fruto es real, pero este fruto produce una vida, reproduce algo que se debe caracterizar en cada uno de nosotros. Más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y paciencia. Contra tales cosas no hay ley. Entonces pregunto, ¿necesitamos nosotros que nos enseñe cómo perdonar una ofensa? ¿O definitivamente necesitamos desarrollar lo que ya tenemos por naturaleza? Señor, es que para mí me es difícil amar a estas personas. Dame amor. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este tema? Que la Biblia dice en Romanos, dice, el amor de Dios, ¿qué cosa? Ha sido derramado en vuestros corazones. Entonces, necesitamos entender que en el reino de Dios se manifiesta una naturaleza. En las religiones se pueden practicar cosas, pero en el reino de Dios se hacen cosas por naturaleza. Lastimosamente, muchos son practicantes de una religión y no de una expresión de naturaleza. Algunos lastimosamente cambian hábitos, pero no desarrollan naturaleza. ¿Y por qué hablamos de naturaleza? Porque mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Quiero que lo lean conmigo si lo tienen allí. Es más, se lo voy a leer yo aquí también. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice aquí, tengo la Biblia aquí en la mano para que la vean. Dice así, como algunas cosas. ¿Sí dice así? Como algunas cosas. ¿Cómo qué? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos van a ser dadas. ¿Sí? ¿Dice así? Nos han sido dadas. Entonces démonos cuenta, no son algunas, son todas. Y no nos serán, nos han sido dadas. Entonces lo leo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de qué cosa? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios implantó en usted y en mí, como hijos de Dios, una semilla incorruptible. Esta semilla incorruptible es una naturaleza que es la vida del Hijo. Y es esta la que tiene que manifestarse continuamente en nosotros. Esto no se trata de una religión más. Entendamos esto. No es una religión más. Perdónenme que les diga, pero a mí me entristece cómo la gente abraza las religiones para acercarse a Dios, pero rechaza a Cristo cuando se les habla de él. La gente quiere que se les diga lo que ellos quieren escuchar. Pero la verdad es que necesitamos conocer cuál es esa vida, cuál es esa naturaleza que nosotros tenemos. Dios implantó en nosotros
una semilla, una naturaleza. Y esta es la vida del Hijo que usted y yo necesitamos desarrollar. Entonces, repito dos cosas que he dicho con anterioridad. Primera, en la cultura del reino se establece la cultura del rey. Y en la cultura del reino se desarrolla la naturaleza del rey. Y lo tercero, en la cultura del reino se hace la voluntad del rey. Tremendo, ¿no? Y creo que eso para muchos les cuesta. Cuando usted tiene la oportunidad de viajar a un país, usted sabe algo, que usted está en otro país porque tiene un documento que lo legaliza para que usted esté en este país, bien sea un pasaporte o bien sea una visa. Eso a usted le da el derecho legal de estar allí, pero eso no lo autoriza a que usted haga lo que se le dé la gana. ¿Por qué? Porque hay unas normas, hay unos decretos, unas leyes, unos estamentos que se tienen que llevar a cabo. Yo necesito entender que lo que me hace a mí participar del reino de Dios, ¿qué cosa es? No lo digas. Quiero preguntarlo aquí. ¿Qué nos hace a nosotros participar del reino de Dios? ¿O qué le da a usted y a mí acceso al reino de Dios? Ciudadanía celestial, que somos hijos del rey. Recordemos lo que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Qué es lo que nos da acceso a ese reino? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos da acceso al reino de Dios. Y en la cultura del reino, cuando nosotros hemos nacido y pertenecemos a este reino, mire, el reino de Dios lo hemos hablado en la primera y en la segunda enseñanza que hemos estado tratando. Hablamos acerca de lo que es el reino de Dios y lo que no es el reino de Dios. Pero en la cultura del reino se hace la voluntad del rey, no la voluntad nuestra. Mire lo que dice Juan capítulo 6, verso 38. Lo dice Jesús. Y aquí vamos a leer varios textos bíblicos de personas que entendieron y que han entendido lo que es el reino de Dios para ellos. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús lo dice, he descendido del cielo. Él sabía de dónde venía, pero también sabía a qué venía. A no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del que le envió. Entonces, esto necesitamos entenderlo. Ahora pregunto, ¿hacer la voluntad de Dios es algo que la hacemos cuando las cosas marchan sobre ruedas, cuando todo está funcionando de buena manera? Mire, Lucas 22, 42. Por un momento miremoslo. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42 dice, diciendo, está hablando Jesús, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba próximo a ser crucificado. Él sabía lo que iba a acontecer a su vida. Él estaba pasando un momento difícil en su vida. Puede que usted tenga un dolor de cabeza. Puede que usted esté atravesando una situación difícil en su vida emocional, su vida sentimental, su vida financiera, su vida física. Pero es allí donde usted y yo necesitamos aprender a decirle al Señor que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Quien sabe el gobierno o en el reino en el que se encuentra,
ninguna circunstancia lo puede desviar a uno de esto. ¿Qué decía Juan el Bautista? Juan capítulo 3, versículo 30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En el reino de Dios, se sabe que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. En el reino de Dios no se trata nada de nosotros, sino que todo se trata de Él. Hay gente, voy a decir algo con respeto, hay gente que cree que puede hacer que Dios haga algo nuevo cuando ellos hacen algo en favor de Dios. Usted y yo no podemos precisamente meter a Dios en nuestros asuntos. Nosotros necesitamos meternos en el plan que Dios ya determinó para nosotros. No es que usted haga algo para que Dios haga algo nuevo. Dios todo, dice, lo acabamos de leer, todo lo concerniente a la vida y a la piedad nos ha sido dado mediante su divino poder por medio del conocimiento. O sea, no es algo que Dios va a hacer, es algo que Dios ya hizo y que usted y yo necesitamos entenderlo. En el reino de Dios precisamente se vive y se hace todo de acuerdo a la voluntad de aquel que nos gobierna. Y el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Mire, esto puede sonar muy bonito. Hay personas que pueden saber este versículo. No, es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero la pregunta es, su manera de vivir, su naturaleza, su expresión de vida, ¿es Cristo o realmente es usted mismo? Dios en su reino no pide opinión nuestra en los asuntos que corresponden a su propósito en nosotros. En el reino de Dios, Dios no está opinando o preguntándole a uno, ¿qué opina usted? ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo? No. En el reino de Dios, Dios no pide opinión nuestra en los asuntos que corresponden a su propósito con nosotros. Él dijo y hará. Para y contar. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero si nosotros no queremos cumplir ese propósito, su propósito nos estanca a causa de nosotros o lo que nosotros Es correcto. decidamos. Es correcto. No está condicionado. Algo que precisamente lo que tú dices, amor, o sea, Dios determinó ya algo de antemano con usted y conmigo. Pero si usted no se alinea a lo que Dios quiere con su vida, pues simplemente Dios seguirá llevando a cabo su propósito. En pocas palabras, déjeme decirle, ni usted ni yo somos indispensables. Somos necesarios, pero no indispensables. No creamos que es que si no estoy yo, Dios no va a hacer llevar a cabo su propósito. Y que alinearnos a su propósito, realmente el beneficio es para nosotros. Total. Para no errar al blanco, pero pues si no, pues tenemos que aprender pues a punta de dolores. Mire, la voluntad de Dios con nosotros no es para cuestionarla, sino para obedecerla. Quien decide caminar en su voluntad y no en el propósito que Dios determinó con su vida, jamás se sentirá completo. Repito, quien decide caminar en su voluntad y no en el propósito que Dios determinó con su vida, jamás se sentirá completo. Y si no, pregúntele a Jonás, un hombre que le quiso llevar la contraria a Dios, que Dios lo escogió y lo llamó para llevar a cabo un propósito en Nínive, pero que él simplemente fue terco, obstinado y creía que no era necesario hacer esto
y se fue para otro lugar. Tarde o temprano terminó haciendo lo que Dios había determinado con él. No por imposición, sino porque pudo entender que para eso había sido escogido por Dios. Cuando usted entienda que fue escogido por Dios para ser un representante de Él, para ser un portador de su vida, de su naturaleza y expresar esta vida y esta naturaleza aquí en la tierra, usted verdaderamente va a sentirse completo en Él. La insatisfacción del ser humano es no saber hacia dónde dirigirse, qué es lo que puede hacer con su vida. En la cultura del reino, Dios no está buscando hombres para exaltar. Esto no se trata de buscar personas que sean grandes. Dios no está buscando hombres para exaltar, sino personas en las cuales Él pueda confiar para llevar a cabo este propósito. Entonces, no se trata de nosotros, mis amados, se trata de Dios. Y Él nos ha escogido precisamente para que entendamos esto. Portamos su naturaleza, hacemos parte de un gobierno, de un reino, y en este reino, Él es quien gobierna, Él es quien dirige y Él es quien decide sobre todos los asuntos de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué le está confiando Dios al hombre? ¿Qué le confía Dios al hombre en su reino? Mire, Dios les confía dones, Dios le confía recursos, Dios le confía un llamado. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Mire, yo tengo claro algo. Ninguna persona que ha nacido de nuevo puede decir que no tiene un don de parte de Dios. Ninguna persona que hace parte del reino de Dios no puede decir que no tiene recursos dados por Dios. Hay un llamado de parte de Dios para aquellas personas que hacemos parte de este reino. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con esto? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo los dones que tenemos? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo los recursos que nosotros recibimos? Mira, si hay algo que continuamente Dios exhortaba a la nación de Israel, precisamente por medio de los profetas, era que la nación de Israel creía que lo que Dios le daba era para que ellos vivieran felices, pero tenían en poco lo que era la obra de Dios. Y nosotros necesitamos ser conscientes que lo que, y esto no es palabra, no es, perdóneme lo que diga, esto no es palabrería, como muchos dicen, Señor, yo todo lo que tengo es tuyo. Si el Señor de verdad nos dijera a nosotros, vende lo que tienes y dalo para que otra persona pueda llevar este mensaje o sea utilizado para otras cosas, ¿seríamos capaces de hacerlo o solamente es palabrería? Realmente podemos estar completamente desprendidos de que si el Señor nos pidiera, y no es que el Señor nos esté pidiendo, porque Dios no necesita, simplemente que lo que nosotros tenemos es una expresión de entendimiento. Voy a dar este ejemplo. Mire, mi papá puede tener mucho dinero, pero el que tenga mucho dinero no significa que yo no sea un hijo que honre al padre. Yo puedo honrar a mi padre aunque él sea el dueño de todo. Y la honra, ¿sabe qué demuestra? Que estoy desprendido de estas cosas terrenales. Los dones que recibimos, ¿qué estamos haciendo nosotros con esto? Le decía yo a alguien esta semana, vi una imagen de una oveja completamente gorda, llena de lana. ¿Y sabe qué decía? Todavía no estoy preparada, no estoy lista. Pero mejor dicho, gorda y llena de lana. Y todavía no estoy lista. ¿Cuántas personas han escuchado este mensaje y consideran que todavía no están listas para servir al Señor? Ni hacen, ni como dicen. Perdóname que diga algo. Yo tengo una frase que digo, ni siquiera para estorbo sirve, porque se quita. Y no es que nosotros seamos estorbo,
Pero lastimosamente, cuando usted ha recibido y no está dando, tarde o temprano, usted, como dicen, se va a atorar. Mire, yo hablaba con alguien precisamente esto. ¿Por qué yo predico en las redes? Porque ¿de qué me sirve a mí llenarme día tras día, semana tras semana, año tras año del conocimiento de Dios y guardármelo? Y decir, ¿para qué voy a enseñar? Pues más bien por ahí le hablo en el trabajo, al que me encuentre, ahí le hablo. Cuando yo sé que de parte del Señor he recibido un llamado. Cuando yo sé que hay personas que escuchan este mensaje, que se conectan con nosotros, que comparten este mensaje y que de una u otra forma es algo que a mí en el buen sentido de la palabra, cuando yo estoy dando de lo que Dios me ha dado, yo puedo nutrirme nuevamente de algo más de Dios. Pero ¿qué ha hecho usted con tanto conocimiento que tiene de parte de Dios? Esto necesitamos entenderlo. ¿De qué nos sirve llenarnos de tanta información si no estamos haciendo nada como expresión de un hijo de Dios en el reino en el cual habitamos? Miren, léanse ustedes el Antiguo Testamento. Dios estableció formas de vida, una ley, un gobierno para una nación. En el reino de Dios no es una religión, pero sí es una cultura. Y en la cultura se desarrolla naturaleza y en la cultura quien dirige y quien gobierna es Él. Por eso lo que tenemos no es nuestro. Esto demanda de nosotros de una u otra forma asumir la responsabilidad apropiada. No somos dueños de nada, solo somos administradores de los recursos divinos. Qué bueno que usted lo pueda decir allá, donde está. Yo soy un administrador de los recursos divinos. Yo no soy dueño de nada. Primera de Corintios 4, del 1 al 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que, mejor dicho, hablaban las tres lenguas, hablaban, caminaban en todos los dones, hacían y deshacían con todo lo que tenían. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué cosa? Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, ¿qué cosa? Que cada uno sea hallado fiel. Mire, en esto necesitamos ser claros. En esto necesitamos ser claros. Ser hallados por Dios fieles. Ser hallados por Dios fieles. Por eso voy a decir algo y les abro mi corazón, que lo digo en privado, pero lo voy a decir aquí en público. Yo estoy completamente convencido que lo que yo he enseñado corresponde a lo que Dios quiere que enseñe. El cambio y la transformación de la vida de las personas dependen de ellas y de Dios que quiera que obre en ellas. No es algo que pertenezca a mi voluntad. Y no sé si me hago entender. Yo no soy llamado a cambiar a nadie. Mi llamado de parte de Dios es a predicar la buena palabra de Dios. Quien escucha debe tomar decisiones en su propia vida. Dios a mí no me va a llamar a rendir cuentas porque alguien no cambie. Dios a mí me va a pedir cuentas es por lo que yo estoy enseñando. Y en eso yo descanso. Cuando un pastor no entiende esto, trata de que la congregación cambie, o sea, que si una persona es alcohólica, que el alcohólico cambie, que si es infiel, que el infiel cambie. No, mi responsabilidad es predicar la palabra correcta y enseñar lo que es correcto. Pero quien escucha debe ser responsable con lo que hace, con lo que escucha. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con lo que estamos escuchando? Recolectando mensajes, escuchando información cada vez como una religión más. Para muchos, lastimosamente, esto ha pasado.
Y voy a concluir diciendo lo siguiente. No permitamos que nuestra vida se amolde a este sistema cultural. Cuando hemos entendido el reino de Dios, no vamos a permitir que nuestra vida se amolde a este sistema cultural. Determinemos conocer, vivir y hacer aquello que corresponde a la cultura del reino de Dios. La Biblia dice, determinarás una cosa y te serás firme. Basta ya, mire, esto no es de proponerse cada año, Señor, este año 2025, este año sí voy a hacer. No hable lo que no va a cumplir. Simplemente es una determinación que involucra sus decisiones. Determinaremos conocer, vivir y hacer aquello que corresponde a la cultura del reino. La vida en plenitud se vive cuando se hace aquello para la cual fuimos escogidos por Dios. Y quien entiende la cultura del reino no se ve como quien pelea una batalla, sino como aquel que participa de una victoria. Repito, quien entiende la cultura del reino no se ve como quien pelea una batalla, sino como quien participa de una victoria. Y voy a decirles algo como para dejarlos un poquito picados, decimos nosotros. ¿Cuántas personas creen que necesitan estar peleando, estar batallando, haciendo guerra, que se requiere del esfuerzo de ellas para ver una manifestación de parte de Dios? Y yo me pregunto, si esto es necesario de parte nuestra, da a entender que a Cristo le quedó por mitad la obra que él hizo. Pero cuando nosotros entendemos que lo que Cristo hizo fue completo, fue perfecto, nosotros no vivimos peleando una batalla, sino vivimos participando de una victoria. Los hijos de Dios no estamos peleando nada. Los hijos de Dios vivimos en una victoria, participamos de una victoria. No que nosotros ganamos, sino que Él ganó por nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios, ¿dónde estamos sentados? En los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y estar sentados es una posición ¿de qué? ¿De guerra o de descanso? Descanso, reposo. Entonces, entender el reino de Dios precisamente, vuelvo, repito, no tiene que ver con una religión. Quien ha entendido el reino de Dios, mire, se saca de su vida que Dios es religión. Por eso lo digo con respeto, o sea, quien quiera creer que Dios es una religión, allá él. Pero en el reino de Dios hay cosas que Dios estableció y precisamente, si Jesús vino, fue a mostrarnos lo que era el reino de Dios. Entonces, termino aquí. Obviamente, vamos a continuar con esta enseñanza hablando acerca del reino de Dios. Esta es nuestra tercera enseñanza. Venimos con una cuarta, una quinta, lo que el Señor nos permita seguir sumando con respecto al reino de Dios. Pero es algo que necesitamos tener claro. El reino de Dios y la iglesia son prácticamente inseparables. El reino de Dios y la iglesia son inseparables. La iglesia fue instituida para participar en este reino. Y esto necesitamos entenderlo. Amén. Vamos a orar. Recuerde lo que siempre les digo. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, con mucho gusto nos las pueden hacer saber. Estamos para servirles. Ahorita voy a dar algunos anuncios que considero que son necesarios. Padre, te damos a ti gracias, Dios, por amarnos y por bendecirnos, Dios. Padre, gracias por darnos mayor entendimiento, Señor, de lo que somos y tenemos en ti, Dios. Señor, oramos para que en este nuevo año cronológico que comienza, podamos ser hombres y mujeres determinados en ti, Señor. Entendiendo, Señor, que no participamos de ninguna religión, Dios. Señor, tú no eres religión,
tú eres una expresión de vida, tú eres una naturaleza que ha sido impartida en nosotros, Señor. Y como hijos tuyos, participamos de esta naturaleza, Padre. Gracias, Señor, porque el amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones, Dios. Gracias porque la paz, la verdad, la justicia, la santidad, Señor, gracias porque el perdón, Señor, gracias Dios porque en todo, Señor, lo que pertenece a ti nos fue dado por medio de Cristo, Dios, a nosotros como hijos, Dios. Padre, te damos gloria, honra, Señor. Oramos para que podamos entender que en la medida que nosotros buscamos y vivimos y participamos en el reino de Dios y su justicia, Señor, todo lo que nosotros deseamos vendrá por añadidura, Padre. Señor, no permita que nos desviemos tras la añadidura que nosotros queremos, Dios. Queremos ser fieles en aquello que tú nos has llamado, Padre. Por esta razón oramos, Señor, para que como hijos entendidos podamos involucrar nuestra vida en aquello que tú determinaste para con nosotros, Dios. No te involucramos a ti en nuestros planes, sino que nosotros queremos estar involucrados en los planes tuyos, Señor. Aquello que corresponde a tu propósito para con nosotros, Dios. Padre, gracias por la iglesia, Señor, que entiende lo que es el reino de Dios en ellos, Dios. Padre, oro por una iglesia entendida, una iglesia que expresa en todo tiempo, Señor, la manifestación de los dones, de la gracia, de la generosidad. Dios mío, que te sirve a ti, Padre, que es consciente, Señor, que ella ha sido llamada para ser luz, para ser sal, para ser cartas, representantes tuyos aquí en la tierra, Padre. Gracias te doy a ti, Padre. En Cristo Jesús nuestro Señor, oramos con gratitud. Oramos, Señor, entendidos de lo que somos y tenemos en ti, Padre. Renueva nuestra manera de pensar continuamente, Dios. Que nuestra manera de pensar no se amolde de acuerdo a esta cultura o a este sistema, Padre, que es corrupto y que es irredento, Dios mío. Señor, solamente el ser humano puede conocerte a ti, vivirte y expresarte de una manera plena y completa, Dios. Gracias te damos a ti, te bendecimos, Dios, y te damos gloria y honra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, gracias por aquellas personas que se conectan, gracias a aquellas personas que de una u otra forma expresan generosidad hacia nosotros. Sabemos que lo que ustedes han sembrado, nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de poder presidir, de estar enseñando en diferentes lugares. Sabemos que esto, Dios hace memoria de lo que ustedes siembran en nosotros. Queremos recordar algo este mes, bueno, este año más bien. Vamos a estar realizando nuestros seminarios. Recordemos algo, nosotros hacemos parte de una red ministerial apostólica llamada REMA, donde nosotros trabajamos como coordinadores junto con mi esposa y vamos a estar precisamente trabajando, haciendo estos seminarios en diferentes congregaciones, tanto en Bogotá, en Zipaquirá, en Cota, en Tunja, en La Casillas, y estos son los lugares que hasta el momento ya están destinados, ya hemos hablado precisamente. Vamos a tener 2 eventos en La Casillas, 2 seminarios, el primero en el primer semestre, el segundo en el segundo semestre, y así va a ser en Zipaquirá, así lo vamos a hacer en Cota, así lo vamos a hacer aquí en Bogotá y en Tunja también. Entonces, agradecemos a Dios por sus oraciones, por sus siembras, por todo lo que hacen. Creemos que hay un propósito de parte del Señor. Para nosotros es un privilegio y un gusto poder enseñar lo que por gracia hemos recibido. Gracias al Señor. Como digo, pueden tomarse el tiempo de investigar de lo que hablamos, lo que enseñamos aquí, de poderlo desmenuzar y no tragarlo entero en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Ese siempre es lo que yo digo. Entonces, de verdad que agradecidos con Dios. Nos preparamos este año también. Tenemos un CAM, un Congreso de Avance Ministerial, para el 7, 8 y 9 de agosto, ¿verdad, amor? Aquí en Bogotá. Les invitamos, les extendemos desde ya la invitación para que se preparen para esta fecha. Es un tiempo donde podemos compartir como
pastores, ministros de otros lugares, de otros países, donde vienen también a recibir una palabra para edificación del cuerpo. Recordemos que lo que aprendemos no es para salir de una congregación, sino al contrario, lo que aprendemos nos sirva para enseñarlo donde el Señor nos ha puesto como congregación. Bueno, entonces les enviamos un abrazo para todos, muchas bendiciones y nos vemos Dios mediante dentro de 8 días por este mismo medio, por este mismo canal. Recuerden, comparta con otros, en YouTube también estamos, comparta con otros este enlace. Un abrazo para todos, saludos a aquellas personas que nos ven, Diana de Silvania, Edison de Silvania también, allí habla Vladimir, Pastor José Noreña en Villavicencio, le enviamos un abrazo, esperamos verte pronto. ¿Quién, mi amor? Denia desde Cartagena, mi amada pastora Denia, te amamos, también esperamos verla pronto, queremos tener por la oportunidad de visitarles. Wilson, Karen, todos los que se conectan allí, un abrazo para usted. Yo personalmente no veo quiénes se conectan por esta plataforma, pero bueno, mi esposita me va diciendo y les enviamos un saludo, un abrazo y qué gusto poderles tener allí. Muchas bendiciones. Mi corazón, volviste a ti. Puedo verte y conocerte. Es tu aparecer en mí. En mi alma estás presente. Me quitaste el velo. Te mostraste a mí. Ahora oigo